Cuando cuatro voces contaron una historia diferente durante siglos, millones de personas han leído los evangelios como si fueran una única voz, un solo mensaje, una sola historia. La vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Esta percepción de una narrativa monolítica ha sido un pilar fundamental de la fe cristiana, transmitida de generación en generación, cimentando la imagen de un Cristo unificado y una doctrina inmutable. La familiaridad con los relatos, el nacimiento en Belén, los milagros, las parábolas, la crucifixión y la resurrección, crea la impresión de una coherencia perfecta, de un relato que, si bien se repite, lo hace con una fidelidad exacta a un original único. Pero si uno se detiene y los compara cuidadosamente, descubre algo inquietante. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno de ellos cuenta cosas distintas. No hablamos solo de matices o de énfasis sutiles. Nos referimos a contradicciones directas, ausencias notables de eventos importantes en algunos relatos, y versiones que, en su esencia, son incompatibles. Este descubrimiento perturba la noción de una verdad única e inalterable, abriendo una ventana a un cristianismo primitivo, mucho más complejo y plural de lo que a menudo se percibe. Las preguntas surgen de inmediato y con fuerza. ¿Por qué hay 4? Si el objetivo era transmitir una historia verdadera y definitiva, ¿no habría sido suficiente uno solo, o quizás una versión armonizada? ¿Por qué son distintos, a veces hasta el punto de la contradicción? Y, lo más intrigante, ¿qué otros evangelios fueron silenciados, relegados al olvido, o activamente suprimidos, para que solo estos 4 quedaran como los pilares de la fe? La historia del cristianismo, tal como la conocemos, comienza con una elección. Y este es su expediente: la ilusión de la uniformidad y el choque con la realidad. Para el lector casual o el creyente promedio, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a menudo se fusionan en una especie de superevangelio. Comparten una estructura narrativa similar, muchos episodios y parábolas, y un estilo literario comparable. El Evangelio de Juan, con su tono más teológico y místico, se percibe como un complemento, una profundización de las verdades ya establecidas. Este enfoque sincretista es talentoso por la liturgia y la enseñanza catequética, que a menudo toman elementos de los 4 evangelios para construir un perfil completo de Jesús y su misión. Sin embargo, una lectura atenta revela las fisuras en esta aparente unidad. Tomemos como ejemplo los relatos de la pasión y resurrección, sucesos centrales para la fe cristiana. La crucifixión. ¿Cuántas veces cae Jesús bajo el peso de la cruz? Marcos, Mateo y Lucas no mencionan ninguna caída, pero la tradición popular insiste en 3. ¿Quién lleva la cruz? Marcos, Mateo y Lucas dicen que Simón de Cirene está obligado a llevarla. Juan dice que Jesús la lleva él mismo. Las últimas palabras de Jesús. En Marcos y Mateo, sus últimas palabras son un grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. En Lucas, son palabras de perdón y confianza. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan, es una declaración de cumplimiento. Todo está cumplido. Cada una de estas afirmaciones transmite una teología y una imagen de Jesús radicalmente diferentes en sus momentos finales. Las apariciones de resurrección. ¿Quiénes son los primeros en ir a la tumba? ¿Qué ven? ¿A quién se les aparece primero Jesús? Las narrativas divergen significativamente en detalles tan cruciales como estos. Mateo describe un terremoto y un ángel que hace rodar la piedra. Y Jesús aparece por primera vez a María Magdalena, ya la otra María, en el camino. Marcos, versión más corta, termina abruptamente con el miedo de las mujeres que huyen de la tumba. Lucas relata que varias mujeres encuentran la tumba vacía, y 2 hombres vestidos de blanco les hablan. Jesús se aparece a los discípulos en el camino a Emaús y luego a los 11 en Jerusalén. Juan describe a María Magdalena encontrando la tumba vacía. El posterior encuentro con Jesús, a quien confunde con el jardinero, y apariciones a los discípulos en el cenáculo.
Los lugares de la primera aparición post-resurrección, Galilea versus Jerusalén, también son inconsistentes. Estas no son meras variaciones estilísticas, son diferencias que afectan la cronología, los personajes, los diálogos y, en última instancia, la teología. Cada evangelista parece tener su propia agenda, su propio enfoque y su propia interpretación de los hechos. ¿Por qué 4? Entre la historia y la proclamación teológica. Para entender por qué existen 4 evangelios y por qué difieren, es crucial abandonar la idea de que fueron escritos como biografías modernas, con la intención principal de registrar hechos históricos de manera objetiva. Los evangelios son, ante todo, proclamaciones teológicas escritas para comunidades específicas, con propósitos pastorales y apologéticos, orígenes diversos y audiencias específicas. Marcos. Se cree que fue el más antiguo, con 65-70 d.C., escrito probablemente en Roma para una comunidad de cristianos gentiles que sufrían persecución. Presenta a Jesús como el siervo sufriente y enfatiza su poder con la figura del secreto mesiánico. Mateo, escrito para una comunidad judío-cristiana, c. 80-90 d.C., posiblemente en Siria. Presenta a Jesús como el Mesías prometido, el nuevo Moisés que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Lucas, dirigido a una audiencia gentil más amplia, c. 80-90 d.C., enfatiza la compasión de Jesús por los marginados, su universalidad y la importancia del Espíritu Santo. Lucas, un médico y compañero de Pablo, muestra un interés particular en la historia y la cronología. Juan, el más tardío, c. 90-100 tes, y teológicamente más cómodo. Escrito para una comunidad que se enfrentaba a desafíos internos y externos, presenta a Jesús como el Logos divino preexistente, el Hijo de Dios, y se centra en los signos que revelan su divinidad. Fuentes y tradiciones orales. Antes de ser escritos, los relatos de Jesús circularon oralmente durante décadas. Las tradicionales orales son dinámicas, se adaptan, se desarrollan y se moldean según la comunidad que las transmite. Cuando los evangelistas comenzaron a escribir, no estaban recogiendo un único testimonio inmaculado, sino que estaban seleccionando, editando e interpretando una variedad de tradiciones orales y, en el caso de Mateo y Lucas, posiblemente usando a Marcos y una fuente hipotética conocida como Q de Quelle, fuente en alemán, que contenía dichos de Jesús. Las diferencias, por lo tanto, no son errores en el sentido moderno, sino el resultado de diferentes recopilaciones, enfoques teológicos y audiencias. La necesidad de múltiples perspectivas. La existencia de 4 evangelios terminó siendo una fortaleza. Permitió que la persona y el mensaje de Jesús fueran comprendidos desde múltiples ángulos, resonando con la diversidad de experiencias y necesidades de las comunidades cristianas de la época. Para los padres de la Iglesia, los 4 evangelios eran como los 4 puntos cardinales que guiaban a la única verdad, o 4 ríos que fluían de una misma fuente. La idea no era que se anularan, sino que se complementaran, ofreciendo una imagen más rica y compleja de Jesús. Las voces silenciadas. El expediente de la exclusión. Quizás la pregunta más fascinante es la de los otros evangelios. La idea de que solo existen 4 es una convención posterior en la historia del cristianismo. Durante los primeros siglos, una proliferación de textos circulaba entre las comunidades cristianas, muchos de los cuales también afirmaban narrar la vida y las enseñanzas de Jesús, o las de sus apóstoles. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 es un testimonio vívido de esta rica diversidad textual, revelando evangelios como el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena y el de la Verdad, entre muchos otros. Existieron también el evangelio de Pedro, el de Judas, el de los hebreos, el de los egipcios, y una miríada de hechos y apocalipsis apócrifos. ¿Por qué fueron silenciados? La historia del canon del Nuevo Testamento es un proceso gradual que duró varios siglos, no una decisión única tomada en un concilio. Fue un proceso complejo, influenciado por autoridad apostólica,
Los textos que fueron finalmente aceptados se consideraron vinculados a un apóstol directo de Jesús, o a un compañero de apóstoles, Marcos con Pedro, Lucas con Pablo. Esto les confería una legitimidad que muchos otros textos carecían. Ortodoxia teológica. A medida que la Iglesia primitiva luchaba por definir su doctrina, especialmente en respuesta a movimientos considerados heréticos, como el gnosticismo o el marcionismo, se favorecieron los textos que apoyaban la teología emergente. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, que a menudo enfatizaban el conocimiento secreto, gnosis, sobre la fe, la dualidad materia-espíritu, o la visión de un Jesús puramente espiritual, fueron rechazados por contradecir la encarnación y la resurrección corporal. El Evangelio de Tomás, con su colección de dichos de Jesús, descontextualizados y sin narrativa, ofrecía una visión muy diferente a la de los sinópticos. Uso litúrgico y aceptación comunitaria. Los textos que fueron ampliamente leídos y valorados en las comunidades cristianas más grandes e influyentes, Roma, Antioquía, Alejandría, tenían más posibilidades de ser incluidos. La aceptación no fue impuesta desde arriba, sino que surgió de un consenso orgánico y gradual entre las iglesias. Consistencia interna. Aunque los 4 evangelios canónicos tienen sus diferencias, los padres de la Iglesia encontraron una coherencia teológica subyacente que los hacía compatibles entre sí y con el resto de las Escrituras. Muchos de los textos apócrifos eran considerados inconsistentes, fantásticos o doctrinas peligrosas. El resultado de este proceso de canonización fue la exclusión de una vasta producción literaria cristiana. Esta elección no solo determina qué textos serían considerados sagrados, sino que también moldeó profundamente la teología cristiana occidental, su comprensión de Jesús, el pecado, la salvación, la Iglesia y el papel de la mujer, entre otros. Sin los evangelios gnósticos, por ejemplo, el cristianismo adoptó una visión más material del cuerpo y del mundo, y una jerarquía clerical más institucional. El legado de la elección. La historia del cristianismo es, en efecto, la historia de esta elección fundamental. Lejos de ser un proceso sencillo o inmediatamente obvio, la formación del canon fue una lucha, un debate y una negociación teológica y política que definió lo que se entendería por cristianismo ortodoxo. Los 4 evangelios que sobrevivieron y prosperaron no lo hicieron por accidente, sino por un complejo entramado de factores históricos, teológicos y comunitarios que los elevaron por encima de otros. Reconocer las diferencias entre los evangelios canónicos y la existencia de los 6 silenciados no debe ser un momento de crisis de fe, sino una oportunidad para una comprensión más rica y matizada de los orígenes del cristianismo. Nos permite apreciar la diversidad creativa de las primeras comunidades cristianas, la complejidad del proceso de formación de la Escritura y la profundidad de la reflexión teológica que llevó a la canonización. La inquietud inicial de descubrir las discrepancias se transforma en una apreciación más profunda de cómo, a partir de múltiples testimonios y voces, surgió una poderosa narrativa sobre Jesús de Nazaret. Los evangelios, lejos de ser dictados divinos inmaculados, son documentos humanos inspirados, forjados en la fragua de la experiencia comunitaria, la fe y el desafío teológico. Y al abrir este expediente, no encontramos una verdad simplificada, sino la fascinante complejidad de una historia que sigue resonando con millones, precisamente por la riqueza de sus múltiples voces.